Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio al estudio de la parashá número 25, que tiene por nombre en hebreo Tzav, que significa ordena. Esta es una porción de la Torá que encontramos en el libro de Vayikra, que es el libro de Levítico, del capítulo número 6 al capítulo número 8. Así que sin más preámbulo, demos inicio a el estudio de esta porción. Vamos por favor a Levítico, capítulo 26, del versículo 1 al versículo número 5. Y mira, quiero mencionar, estos primeros versículos de esta porción traen mucha información de mucha exhortación para nuestra vida. Levítico capítulo 6, del versículo 1 al 5 dice: Habló Yahweh a Moshe diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguno de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Mira, veamos el orden. Esto está bien interesante, el orden en que nos muestra cada uno de estas faltas que requieren llevar restitución. Número 1, nos habla de que cuando una persona infringe la Torah, es decir, peca, debe restituir. Cuando un objeto se nos presta, cuando algo te prestó a alguien y no lo devolviste, debemos restituir. Cuando se roba o se calumnia al prójimo, debemos de restituir. Cuando nos encontramos algún objeto y no tratamos de buscar al dueño, debemos restituir. Cuando se niega que uno encontró un objeto y juramos en falso, debemos restituir. Sobre todo aquello también que juremos falsamente, debemos restituir. Y además, añadir la quinta parte. Mira, aquí lo interesante es que cada uno de estos actos, pues bueno, es interesante el saber que es considerado como robo, como daño, como calumnia. Y la verdad es que son adjetivos muy fuertes. Vuelvo a repetirlo. Todos estos actos son considerados como robo, como daño, como calumnia. Y por lo tanto debe existir restitución. ¿Te diste cuenta cuál fue el primer punto que leímos ahorita? El primer punto nos habló de infracción a la Torá. ¿Te das cuenta? La infracción a la Torá está considerada como un robo, como un daño. Todo aquello sobre lo cual se juró falsamente, dice, debe ser restituido. Y bueno, esto justo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo número 8, cuando justo se juró algo que no se cumplió. Éxodo, capítulo 19, versículo número 8. Dice: te pongo en contexto, estaban siendo dadas las palabras de nuestro Creador, los mandamientos, y entonces pregunta Moshe en Éxodo capítulo 19, versículo 8, y dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Fíjate muy bien, el pueblo juró falsamente, pues no cumplió lo que prometió. Y de acuerdo a las palabras de Elohim, es interesante saber que ahora el pueblo debía restituir lo dañado. Hoy es interesante que las religiones dicen: no, ya nada de esto aplica, Omar. Pues esto fue en la Torá. Eso fue en el Antiguo Testamento, dicen. Vino Yahshua y todo fue hecho nuevo. Veamos si realmente ya no importa la restitución hoy día de acuerdo a las palabras de Yahshua nuestro Mesías. Vamos por favor a Mateo, al Brit Hadashah, al libro de Mateo capítulo 5, del versículo 23 al versículo número 26. Y veamos qué fue lo que nos enseñó Yahshua nuestro Mesías, que por cierto dijo que andemos según sus pisadas. Mateo capítulo 5, versículo 23 al versículo número 26. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es muy interesante porque nos está hablando justo de la restitución. Yo te pregunto, ¿será que la ley entonces, la Torá, ya no es vigente hoy en nuestros días? Cuando Yahshua mismo nos dijo que andemos según sus pisadas, según su camino, y nos está diciendo que primeramente aprendamos a restituir. ¿Te das cuenta cómo es que la ofrenda de culpa o expiación no era un medio para aplacar la ira de Elohim? Es interesante el saber que esta ofrenda se trataba de una demostración de lo que había aprendido y asimilado el pueblo de Israel. La importancia de esta ofrenda, repito, era a aprender a renovar nuestro entendimiento. Hoy sabemos que después de la venida de Yahshua, nuestro Mesías, todos los errores, todos los pecados producto de nuestra infracción a la Torá, ya pasó, puesto que todo fue hecho nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo número 17. Dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahorita vamos a hacer nuevamente referencia a este versículo porque es muy importante. Fíjate muy bien. Ok, todo fue hecho nuevo. Nuestro pecado fue borrado. Pero también nuestra mente, la pregunta es, ¿fue renovada? ¿Hoy será que realmente aprendimos sobre la importancia de la restitución? Y por lo tanto, ojo, ¿dejamos de robar? ¿A qué me refiero? A que dejamos de infringir la Torá. Me refiero a que hemos devuelto un objeto cuando se nos prestó. Me refiero a que hemos dejado de hablar mal del prójimo. Me refiero a que hemos entregado lo perdido a su dueño. ¿Hemos dejado de jurar falsamente? ¿O será que nos presentamos delante de Elohim con el pretexto de que mis pecados fueron borrados, pero continuamos robando? Recuerda, amado pueblo de Israel, la Torá continúa vigente en nuestra vida. Yahshua jamás vino a cambiarla, a abolirla. Él vino a hacerla cumplir. Mateo capítulo 5, del versículo 17 al versículo número 19. Mateo capítulo 5, del versículo 17 al versículo 19 dice, no penséis que he venido para abolir la Torá, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que nos estamos dando cuenta que el tema de la restitución continúa. Mira, no podemos presentarnos ante Yahweh con un fruto de labios que confiese su nombre si en nuestro corazón hay rencor. De nada te sirve confesar a Elohim si en tu interior no existe congruencia con tu exterior. Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Hebreos capítulo 13, versículo número 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Recuerdas que ya anteriormente habíamos platicado que la hechura del arca del pacto nos enseña acerca de la congruencia? Habíamos platicado acerca de que el arca del pacto debía estar cubierta de oro primeramente por dentro y luego por fuera. Y este orden era muy interesante, del interior al exterior. Éxodo capítulo 25, del versículo número 10 al versículo número 11. Éxodo capítulo número 25, del versículo número 10 al versículo número 11 dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esto es bien interesante porque nos está hablando en cierta forma de congruencia. No puede haber un interior que roba, no puede haber un interior que infringe, no puede haber un interior que habla mal del prójimo y de repente un exterior que trata de aparentar lo contrario.
Hoy yo te preguntaría, ¿qué hay en tu interior? ¿Qué hay en tu corazón? Pues recuerda que del corazón salen los malos pensamientos, lo cual contamina al hombre. Marcos capítulo 7, del versículo 20 al versículo número 23. Marcos capítulo 7, del versículo 20 al versículo número 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que mira, analicemos. Es muy fácil. Busquemos si hemos robado de alguna manera, ya sea a nuestro creador o a nuestro prójimo. Y si así fue, ¿qué debemos hacer? Restituir. Pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas con la persona agraviada, no con terceros. Pide perdón. Hazte teshuvá, que consiste en un verdadero y genuino arrepentimiento buscando no reincidir. Pero ten cuidado, porque si tú juras en falso, esto puede ser considerado como robo. Hoy día es tan común el escuchar personas decir, es que si tú haces esto conmigo, Dios, yo te juro. Ten mucho cuidado, porque si estás jurando en falso, es considerado como un robo, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahorita en el libro de Levítico. Así que mira, yo te invito a que te puedas poner a cuentas y que podamos romper con las ataduras que muchas veces hay en nuestra vida, para que entonces nosotros podamos andar en amor. Efesios capítulo 5, versículo número 2. Efesios capítulo 5, versículo número 2 dice, y andad en amor, como también el Mesías nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Elohim en olor fragante. ¿Qué es lo que nos pide? Que andemos en amor. ¿Qué es lo que nos pide Yahshua? Que lo amemos. ¿Y cómo podemos nosotros demostrar ese amor? Guardando sus mandamientos. Continuamos con la porción de la Torá. Y vamos por favor a Levítico, capítulo 6, versículo 6 y versículo número 7. Levítico, capítulo 6, versículo número 6 y 7 dice, para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Fíjate muy bien. Ahora sabemos que este tipo de sacrificios fueron perfeccionados gracias a la sangre del Cordero sin mancha y sin defecto, que es Yahshua, nuestro Mesías, y por lo tanto este tipo de sacrificios ya no es necesario. Vayamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo número 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Yahshua el Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Te das cuenta cómo es que la Torá es eterna? Yahshua es la Torá viviente. Imposible decir que la Torá ya no aplica. Lamentablemente, te decía yo que las doctrinas y las religiones toman versículos fuera de contexto para tratar de justificar y decir, es que la Torá ya no es necesaria. La Torá ya no tiene vigencia. Y mira, un versículo que ha utilizado la religión es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que acabamos de leer. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo número 17, y entendamos el contexto y comprendamos. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Yahshua, nuestro Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. A ver, esto es muy importante. ¿A qué cosas viejas se refiere? A la manera de vivir, a la forma de pensar y actuar. Dime en qué momento leímos que las palabras de Yahweh o la Torá pasó y que todo fue hecho nuevo. Dime en qué momento leímos eso. Nunca, jamás.
El hecho de leer que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, nos está hablando de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar y actuar. Repito, las cosas viejas se refieren a nuestra forma y manera de vivir sin Torah, a la forma de pensar y actuar sin Torah. Todo eso fue cosa del pasado, después que derramó Yahshua nuestro Mesías su sangre para perdón de nuestros pecados. Mira, esto es tan importante porque entonces todo fue borrado, todo fue limpiado. La transgresión a la Torah fue limpiada. Por lo tanto, hoy tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos con todo nuestro corazón de la antigua forma de vivir, de la antigua forma de pensar y actuar, para entonces convertirnos en una nueva criatura. Ojo, ahora obedeciendo, creyendo y confiando en Yahshua nuestro Mesías para poder ver el reino de Elohim. Esto es tan importante, porque no podemos pensar en decir, ya, soy nueva criatura, no necesito nada, no necesito Torah, puedo infringir la ley sin ningún problema. Bueno, hay algo grave que sucederá si tú sigues infringiendo la Torah premeditadamente. Vayamos por favor al libro de Juan, donde Yahshua está hablando con Nicodemo y le dice que es importante que él aprenda a creer, confiar y obedecer, que él aprenda a pensar y actuar renovando su entendimiento. Juan capítulo 3 del versículo 1 al versículo número 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Yahshua respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora comprendes el significado de renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente. ¿Será que hemos aprendido entonces a restituir? ¿Será entonces que hemos aprendido acerca de la ley de la restitución para entonces dejar de robar, dejar de agraviar al prójimo? Continuemos. Levítico capítulo 6, versículo número 13. Levítico capítulo 6, versículo número 13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Mira, esto es muy interesante. Se trata de un fuego que no se debía apagar. Pero ¿sabes por qué no se apagaba este fuego? Es tan sencillo el saber que se trata de un fuego hecho no por mano de hombre. Se trató de un fuego hecho por el mismo Elohim. Que esto lo encontramos justo un poquito más adelante en Levítico capítulo 9, versículo número 24. Levítico capítulo 9, versículo número 24 dice, y salió fuego de delante de Yahweh. Ojo. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fíjate muy bien, sabemos que Elohim no acepta fuego extraño, es decir, fuego basado en esfuerzos humanos. Él no acepta fuego extraño delante de su altar. Ahora, fíjate en algo muy interesante. El fuego del altar ardía continuamente y no se apagaba. De la misma manera que es la misericordia de Elohim, permanente y para siempre. Vamos al libro de Salmos, capítulo 136, del versículo 1 al versículo número 3. Es interesante esta parte porque vemos un fuego que continuamente estaba ardiendo. ¿Esto por qué sucedía? Porque bueno, en el momento que algún israelita, que alguien del pueblo infringía la ley, debía ir y presentarse en cualquier momento. Y veamos ahora cómo es la misericordia de Elohim en nuestra vida. Salmos, capítulo 136, versículo 1, 2 y 3, dice, alabad a Yahweh porque Él es bueno. ¿Qué dice ahí? Porque para siempre es su misericordia, es constante, es permanente, nunca se apaga. Versículo 2, alabad a Elohim de los dioses, porque para siempre es su misericordia, constante, permanente, nunca se apaga.
Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Te das cuenta de la relación que hay de ese fuego que estaba encendido y que mismo Yahweh dio? ¿Y cómo es la misericordia de Elohim? Permanente, para siempre. Ahora, ¿cuál fue el problema en aquel entonces? Mira, lamentablemente las personas se acostumbraron a infringir la ley para ir posteriormente a ofrecer sacrificio pensando que ya todo quedó arreglado. A esto se le llama remordimiento. Una persona que de repente infringe Torah, siente feo y dice, ay, bueno, voy a ir con tal líder, pues para que haga una oración por mí, y regreso a casa y vuelvo a reincidir nuevamente. Esto es remordimiento y no es arrepentimiento. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 al versículo número 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo número 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Fíjate muy bien, personas que sienten culpa por sus acciones, que probablemente tienen algo de remordimiento, diciendo, no, yo hoy voy a cambiar, ya no voy a ser el mismo. Normalmente van, se presentan ante un líder religioso, tal vez oran o rezan, pero como no existe un genuino arrepentimiento, continúan infringiendo la ley. Oseas capítulo 6, versículo número 6. Oseas capítulo 6, versículo número 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Esto es bien interesante. Y mira, esto es muy claro. Yahweh busca de ti que realmente lo conozcas, para que te des cuenta qué es lo que quiere Él de ti. Sabemos entonces que lo que Él busca de ti es justo un genuino y verdadero arrepentimiento. Isaías capítulo 1, versículo 11 al versículo número 17. Isaías capítulo 1 del versículo 11 al 17. Y toma nota de estos versículos, porque también la religión los ha utilizado en contra. Isaías capítulo 1, versículo 11 al versículo número 17 dice, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Ojo, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Ahora mira, quiero que tomes nota y muy importante, ojo, Yahweh en ningún momento nos está diciendo que está en contra de sus días de reposo. Ojo con lo que te voy a decir, y esto es muy importante en las palabras que te menciono. Yahweh no está en contra de sus días de reposo. Yahweh no está en contra de sus fiestas solemnes. Yahweh no está en contra de sus lunas nuevas o principios de mes. Él de lo que está en contra es de tus días de reposo, de tus fiestas, pues lo haces a tu forma y a tu manera. Fíjate muy bien, no es lo mismo Shabbat o día de reposo de Yahweh al día domingo o martes como tu día de reposo. Recuerda, día de reposo de Yahweh es día santificado, día apartado del pecado. Por lo tanto, si tú tal vez te estás presentando el séptimo día como Elohim lo pidió,
Pero si tú estás robándole a Elohim o a tu prójimo, como lo veíamos anteriormente, de nada te sirve estar celebrando un Shabbat, una fiesta solemne, una luna nueva, principio de mes. Repito, de nada te servirá si en ti hay malos pensamientos, si en ti hay adulterio, hay fornicación, hay homicidio, hay hurto, hay avaricia, hay maldad, hay engaño, hay lascivia, hay envidia, hay maledicencia, hay soberbia y hay insensatez. ¿Te das cuenta de lo que estaba hablando Yahweh? Él lo que quiere de ti es congruencia. Él lo que quiere de ti es sinceridad en tu corazón. Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Así que ofrezcamos siempre a Elohim, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, continuamos. Levítico capítulo 6, versículo 24 al versículo número 26. Continuamos con la porción de la parashá. Levítico capítulo 26, versículo 24 al 26 dice: Y habló Yahweh a Moshe diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh, es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Fíjate muy bien, las ofrendas presentadas delante de Yahweh se tratan de cosa santísima. Cuando nos acercamos al Padre, debemos hacerlo por lo tanto en santidad, de la misma manera que el lugar debía ser santo. Lo hemos comentado, hoy no hay templo físico, no hay un tabernáculo físico, pero nuestro cuerpo ahora es ese tabernáculo, el cual, de acuerdo a la palabra de Elohim, debe ser santo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo número 16. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? Vamos a segunda de Corintios capítulo número 6, versículo 14 al versículo número 18. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente. Como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, es importante el saber que los sacrificios, que las ofrendas debían ofrecerse en un lugar santísimo. El tabernáculo debería ser santísimo. Repito, hoy el tabernáculo es nuestra vida. Realmente nuestra vida es santa para dar fruto del labio que confiesen el nombre de nuestro Elohim. Continuamos. Vamos a leer el versículo 15 y luego nos vamos a ir al versículo número 20 de Levítico. Levítico capítulo 7, versículo 15 y versículo número 20. Dice, versículo 15: Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para otro día. Vamos al versículo 20, dice: Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Así que mira, ojo, si una persona contaminada por el pecado participa de las ofrendas de paz, la persona será cortada del pueblo. Me vas a decir: sí, Omar, pero es que eso fue antes. Bueno, volvamos nuevamente al Brit Hadashah. Vamos por favor a Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 27 al versículo número 30. Justo en el Brit Hadashah siguió la festividad de Pesaj. Y veamos qué era lo que sucedía, o cómo es que debía tomarse esta fiesta. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30, dice: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Mesías. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Mesías, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo te pregunto, ¿será que podamos tomar a la ligera el cómo nos presentamos delante de Yahweh en la semana, en Shabbat, en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas o inicios de mes? Mira, presentarnos ante Elohim en pecado puede traer consecuencias graves, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia hasta la tercera y cuarta generación. Continuamos, Levítico capítulo 7, versículo 26 y versículo número 27. Y ya vamos finalizando. Levítico capítulo 7, versículo 26 y 27 dice: Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de ave ni de bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Amado pueblo de Israel, la prohibición de comer sangre ha sido ignorada debido a las palabras de los hombres, debido a las leyes de los hombres, que enseñan que todas las leyes y los mandamientos sobre los alimentos ya fueron abolidas después de la muerte de Yahshua, nuestro Mesías. Bueno, vayamos al Brit Hadashah y veamos si hoy podemos comer sangre realmente. Hechos, capítulo 15, versículo 19, 20 y 21. Hechos capítulo 15, versículo 19, 20 y 21. Dice: Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ojo con este siguiente versículo y subráyalo muy bien ahí en tu Biblia, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído, ¿qué dice ahí? Cada día de reposo. Mira, seguramente me vas a decir: a ver, Omar, pero a los recién convertidos solamente se les pidió apartarse de contaminación, de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pero, Omar, ¿nunca se les dijo allí acerca de guardar el Shabbat, las fiestas solemnes y las lunas nuevas? Bueno, mira, la respuesta está en el versículo 21 para esas personas que cuestionan. Dice versículo 21, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Te das cuenta? Lo demás se irá aprendiendo en Shabbat. ¿Quieres aprender acerca de las fiestas? Se aprende en Shabbat. ¿Quieres aprender acerca de las lunas nuevas? Se aprende en Shabbat. ¿Qué es justo como lo estamos haciendo este día de reposo? Aprendiendo. Pues recuerda, es justo lo que estamos haciendo este día de reposo, aprender. Pues un pueblo que le falta conocimiento, perece. Oseas capítulo 4, versículo número 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Elohim, que es la Torá, también yo me olvidaré de tus hijos. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov. Bendiciones.